En el año 711, un caudillo musulmán, Tariq ibn Ziyad, derrotó al rey Rodrigo en una batalla librada en las proximidades de la laguna de la Janda, al norte de Algeciras. De este modo dio comienzo la conquista islámica de España. En apenas una década, el reino visigodo se desmoronó como un castillo de naipes y el califato omeya de Damasco dominaba toda la península. En el 718, un noble visigodo llamado Pelayo se refugió en Asturias y tras ser elegido príncipe en un concejo, derrotó a una hueste musulmana en el monte Auseba, junto a la cueva de Covadonga. La victoria en este modesto enfrentamiento hizo posible que parte de la cornisa cantábrica dejara de hallarse bajo dominio islámico, lo que posibilitó el surgimiento del reino de Asturias, un hecho de una resonancia macrohistórica. Más importante aún fue la repercusión ideológica que con el paso de los siglos adquirió esta batalla entre los reinos cristianos. Aunque la primera mención a la victoria de Pelayo se encuentra en el testamento de Alfonso II, un acta de donación del año 812, serán 3 crónicas redactadas en Oviedo en la década de 880 las que describan por primera vez los combates en Covadonga. El relato parece proceder de una obra anterior, elaborado hacia mediados del siglo VIII. Esto explica su relativa extensión, unos rasgos lingüísticos distintivos y el incluir el único diálogo de toda la historiografía altomedieval hispana. Además, es el único pasaje de la crónica donde el conflicto con el poder de Córdoba se presenta en clave religiosa. Las sucesivas manos que conformaron la narración emplearon todo un arsenal de recursos para presentar los hechos como evocaciones de acontecimientos bíblicos y demostrar que la victoria solo fue posible gracias a la intervención divina. Los proyectiles de los musulmanes habrían caído contra ellos mismos, y tras ser derrotados, las tropas a la fuga perecieron por el derrumbe de una montaña. Estos milagros obedecen a la necesidad de los primeros reyes asturianos de forjar una tradición legitimadora, según el principio de non est potestas nisi ad Deo. No existe autoridad legítima que no provenga de Dios. Tanto los reyes como la nobleza del nuevo reino no solo requerían una potestas, un respaldo legal e institucional, sino también una auctoritas, una legitimidad socialmente reconocida. Este respaldo de iure a un poder ejercido de facto solo podía otorgárselo una monarquía sancionada por la divinidad. Esta concepción del devenir histórico, como fruto de la providencia divina, poseía unos remotos orígenes en el Antiguo Testamento. Las derrotas militares del pueblo de Israel habrían sido el castigo de Yahvé a su pueblo. Las victorias serían la consecuencia de la intervención divina. Dios conducía a su pueblo mediante una pedagogía implacable basada en la recompensa y el castigo. Los teólogos cristianos heredaron esta concepción providencialista, lo cual convertía a toda batalla en una ordalía y una sentencia de Dios. Un duelo judicial a gran escala, en el que las fuerzas sobrenaturales intervenían para respaldar a quien ostentase la causa legítima, o castigaban a quien se hubiera alejado de la senda de Dios. Los cronistas cristianos, en su mayoría clérigos, vieron en la conquista islámica un castigo por los pecados de los últimos reyes godos y los apetitos carnales del clero. La victoria en Covadonga, por el contrario, se habría producido gracias al auxilio de Dios. Desde una perspectiva secular, las crónicas asturianas tratan de vincular el linaje de Pelayo con la monarquía visigoda, para presentar al reino de Asturias como sucesor del toledano. Mientras que una versión de la crónica de Alfonso III presenta a Pelayo como espatario, jefe de la guardia personal de los últimos reyes godos, la otra afirma que era de ascendencia regia. La supuesta restauración del reino visigodo se convertirá en un entramado ideológico al servicio de la expansión territorial asturleonesa, dentro del cual las diversas campañas militares, con independencia de sus objetivos reales y concretos, quedarán englobados en una causa común y legítima. Es posible rastrear el modo en que se conformó esta ideología reconquistadora. A principios del siglo VIII, el himno Tempore Belli describe la invasión de unos bárbaros paganos, gente implacable, que asesina a los habitantes del reino, tiñendo de sangre las aguas, saquea las iglesias, las ciudades arden consumidas por un fuego bárbaro, lo cual causa un terror indescriptible. El canto litúrgico ruega la ayuda celestial para que expulse al enemigo del pueblo de Dios. A finales del siglo VIII, la cronología Regum Gotorum, una relación de los reyes visigodos,
presenta a los sarracenos ocupando buena parte de España, enfrentados a unos cristianos que luchaban contra ellos a diario, convencidos de que la predestinación divina ordenaría un día su expulsión. En la década de 880, la crónica profética anuncia que el rey Alfonso III de Asturias está llamado a restaurar el reino de los godos y a reinar en toda España. El término reconquista no se empleará hasta la última década del siglo XVIII. La expresión más común en el medievo era restauración. Esta ideología legitimadora ocupó un lugar destacado en el orden social y contribuyó a forjar la imagen que la sociedad hispana tenía de sí misma. Ya en el siglo XI, en sus memorias, Abdalá, rey de la taifa granadina, pone en boca de un cristiano llamado Sisnando las siguientes palabras: Al-Ándalus, me dijo de viva voz, era en principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y arrinconaron en Galaecia, que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado. El proceso histórico, sin embargo, resultó mucho más complejo. La conquista musulmana fue obra de una reducida élite árabe y bereber y produjo la arabización e islamización de la población hispana de Al-Ándalus. Con el tiempo, estos hispanogodos se creyeron árabes e idearon falsas genealogías para situar sus orígenes en Siria o Arabia. La expansión de los reinos cristianos a costa de Al-Ándalus en realidad supuso el enfrentamiento entre peninsulares de dos ámbitos civilizacionales. Fue precisamente a partir del siglo XI cuando a la idea de reconquista se sumó el concepto de cruzada. Aunque en época visigoda existía una sacralización de la guerra, a causa de la identificación de los hispanogodos con el pueblo de Israel, la cruzada suponía una guerra santa, decretada por el papado, por medio de bulas, que otorgaba la salvación a título individual y abarcaba toda la cristiandad. Será en el siglo XIII cuando tres grandes obras históricas conformaron el relato canónico sobre la rebelión de Pelayo y el surgimiento del reino de Asturias como origen de Castilla. La historia de España de Alfonso X presenta un díptico temporal en el cual los hechos históricos se explican conforme al modelo medieval de caída y redención o de muerte y renacimiento. Según la crónica del rey sabio, la conquista musulmana habría erradicado la pobredumbre moral del estado visigodo. Pelayo habría fraguado un nuevo reino, arraigado en las virtudes cristianas. Con el paso del tiempo, la batalla de Covadonga se convertiría en el mito fundacional de la nación española. Una visión etnopatriótica plenamente plasmada en el siglo XVI, en las 5 grandes crónicas generales de España. Toda sociedad recurre al pasado, ya sea real o mítico, para guiar una acción colectiva que supondrá el advenimiento de lo que considera una sociedad mejor. Diego Saavedra Fajardo sintetiza el arco argumental de este metarrelato. Pisaron los africanos la cerviz de España por la flojedad de los godos, extinguidos ya en el ocio sus espíritus marciales. Pero después pocos españoles retirados en los montes bajaron a las llanuras y siempre desnuda la espada por el espacio de 8 siglos, pelearon constantes en defensa de la libertad y de la religión hasta que retiraron a África a los moros y ocuparon las costas de ella, fundando la mayor monarquía que se ha visto en el mundo. Que un hecho histórico se convierta en un mito motor o un mito de origen no significa que se trate necesariamente de un suceso ficticio, sino que a este hecho se le atribuye un significado dentro de un sistema ideológico capaz de ofrecer a la sociedad que lo conforma una representación global de su devenir histórico. Al estudiar las fábulas concebidas para amortiguar un recuerdo traumático, Sigmund Freud menciona las leyendas con las que una nación grande y orgullosa intenta encubrir la mezquindad de sus comienzos. España, como en tantas cosas, supone una anomalía. Su mito fundacional describe el modo en el que España se vio reducida a una montaña de Al-Ándalus, el reino del ocaso, y acabó convirtiéndose en un imperio donde no se ponía el sol. Y como todo mito de origen, durante siglos, Covadonga definió su esencia, otorgó sentido a sus vivencias y sirvió de guía para una acción colectiva que hoy llamamos reconquista.
La vida va muy deprisa y siempre llegamos con la lengua afuera. Nos falta tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida digital. Andamos todo el rato en Internet y en las redes sociales, pero queremos absorber mucha información en muy poco tiempo. Ya solo leemos los titulares y a veces ni eso. Porque es en el vídeo donde pasamos nuestro tiempo. Somos consumidores de vídeo y cada vez lo somos más. El video marketing es la última tendencia. Dicen que un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras. Además, las posibilidades de ser más visto, tanto en Google como en las redes sociales, se incrementan 53 veces con un buen vídeo. Y tus clientes pasarán algunos minutos más de media en tu web. Porque, ¿sabías que casi el 90% del tráfico en Internet es a través de vídeo? ¿Te ha quedado claro ya? Exacto, necesitas un vídeo. En Corporatia Play somos muy buenos en esto del video marketing. Trabajamos distintos formatos, desde el video scribing hasta el motion graphics. Somos una boutique creativa con mucha experiencia y han confiado en nosotros grandes marcas. Somos especialistas en contar buenas historias, historias motivadoras, historias que harán despegar tu negocio. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros dibujaremos tu idea, la animaremos, le pondremos música, le añadiremos una voz convincente, como la de Bruce Willis, por ejemplo, y haremos el resto de la magia.